Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hacer un conversatorio sobre un tema que no solo existe desde hace reciente, sino ya hace mucho tiempo atrás, que es la violencia obstétrica. Hablaremos sobre este tema, cómo necesitamos que de alguna forma sea visto, sea abarcado de manera urgente y no solo en los hospitales públicos, sino también en los privados, que es lo que por lo generalmente suele haber. Soy estudiante de psicología y estaré guiando este conversatorio, el cual nos estarán acompañando madres que han pasado ya por el hospital dando a luz a sus criaturas, y también nos acompaña una joven que no es madre, aún no pasa por esa etapa. Estaremos compartiendo experiencias, expectativas y sobre todo dar propuestas para ver cómo se debería llevar o cómo creen ustedes que se debería llevar a cabo un parto respetuoso. Primero vamos a comenzar con ¿qué es la violencia obstétrica para ustedes? Cualquiera que quiera hablar. O sea, para mí es cuando no tienes el trato adecuado, el que necesitas como para dar a luz un hijo o tener un parto normal, un parto tranquilo, un parto en paz. Eso sería una violencia. ¿Alguien que quiera complementar? No, y a veces, por ejemplo, uno se va al chequeo médico y le salen con alguna estupidez de que el bebé está con el cordón envuelto en el cuello, y entonces en vez de tratarles con sutileza, decirles, por ejemplo, esa noticia, darles esa noticia o darnos esa noticia a las madres, son tan déspotas que, o sea, no les importa ya, en la actualidad, no les importa decir un diagnóstico así por así, o sea, no tienen esa sensibilidad para decir un diagnóstico. Y eso es parte de la violencia obstétrica psicológica, porque recordemos que una palabra mal dicha puede generar bastante conflicto interno y en su mente a una mujer que tal vez sufra de ansiedad, sufra de colesterol alto. De alguna forma son factores que influyen mucho en su reaccionar al obtener una respuesta que no ha sido estudiada y no ha sido dada con sutileza. Entonces, hay una de las señales que ahorita se me viene a la mente cuando una se va a dar a luz, no sé si les ha pasado, pero en los hospitales públicos por lo general, cuando a ti te empiezan a dar los dolores y empiezas a gritar, las enfermeras te dicen, no grite señora, porque cuando abrió las piernas ahí no debe haber estado gritando. O sea, son cosas déspotas que en realidad, bueno, a uno el rato que está con los dolores a veces ni le importa, pero o sea, sí te dañan psicológicamente. Cosas groseras. Claro. exactamente. Bueno, Lo que pasa que digo es que la gente que trabaja no tiene amor para tratar a la persona, porque deberían ser amables, respetuosas, y eso no existe en el público. ¿Sí? Una atención. Tratan a veces como quieran. Yo digo, por ejemplo, a veces las personas ya están a punto de dar a luz, y a veces ellos le ven y le dicen, todavía no está, vaya nomás, regrese, y imagínense, y a veces ya llega a la casa, ya llega ya casi a dar a luz, y imagine lo que le hacen. Entonces ese es un maltrato que están dando a todas las madres o sea, a todas las personas que van a ser mamás, a veces hasta por primera vez. Eso es lo que nos ha pasado, y no entendemos, o sea, que deben tener vocación. Las personas que están ahí deben tener vocación y amor, porque con amor se trata a las personas, como dice acá, ¿no es cierto? Y es verdad, yo he escuchado cuando he estado ahí, y por eso a mí yo me quedaba callada, ni gritaba, porque decía, no, dice, ¿para qué fue a abrir las piernas? ¿Quién le mandó a abrir las piernas? Y todo eso. Entonces a uno le afecta eso psicológicamente, cosa que del primer parto usted ya no quiere saber nada, ¿sabes? y todo esto, todo este trato deshumanizado incluye mucho en las prácticas como intervenciones mal hechas.
o que muchas de las veces es innecesaria, como hace un momento hiciste un gesto, Consuelo, y ya llegará ese momento para que lo vuelvas a repetir. La falta de consentimiento, el trato deshumanizado, procedimientos invasivos y sobre todo que no hay una justificación, ¿no? En Ecuador tenemos muchas mujeres que han enfrentado estas situaciones, lo cual afecta mucho en la salud física y mental, como lo decía Janet hace unos instantes. El día de hoy les voy a presentar también a las personas que nos acompañan, que es Anaí, Moniquita, Consuelo, Natalie, Janet, es esposo de Natalie, Alexander y Isabel, ¿no? Que son personas, mujeres que ya han pasado por el tema del parto. Alexander como padre, Anaí todavía no corre con ese privilegio, pero ¿cómo les voy a explicar? La dinámica del trabajo va a ser, yo hago una pregunta y pues quien crea que tenga la respuesta, pues solo la dice, y no vamos a tratar de hacerlo formal esto, sino más bien que sea un tema de conversar y de sensibilizarnos primero nosotros para después transmitir este mensaje afuera. A ver, ¿quién de ustedes tuvo su hijo en un hospital público? Yo. Janet, Consuelito, Moniquita, Isabel. Yo en ¿Ustedes? los dos, yo en público y privado. Yo les tuve a mis hijos en una clínica privada. Ya, qué bueno. Yo en privado y público igual. Los dos. Ya, perfecto. ¿Qué experiencia han sufrido ustedes? ¿O qué experiencia hayan tenido que les recuerden sobre cómo fue su experiencia de parto en un hospital público? ¿Alguien que nos quiera contar su experiencia? La experiencia de no regresar más allá por el trato que le dan. Sí, como decía, no hay esa vocación de parte de las personas que están a cargo de eso. Tratan como que trataran a cualquier persona, y no es así, porque todos merecemos respeto, consideración, y al menos en ese dolor que llegamos, esos dolores que estamos a punto, y que ahí yo le cuento mi experiencia de mi hijo, que yo llegué con unos dolores, ya incluso me bajó, o sea, eso que le baja esa baba con sangre y todo eso, y de ahí llegué al hospital, y que todavía no se dilataba, que todavía no, y me tuvieron en un cuarto ahí, ni se preocupaban de mí. Yo ya venía los dolores, me decían, pero ya tiene ganas de irse al baño. Le digo, no, es que no me quiero ir al baño, es que yo no sabía eso, uno no se sabe, y ahí ni siquiera le explican cómo es eso del parto, porque uno va con su desconocimiento, ¿no? Yo nunca sabía que, decía, ya le da ganas de hacer el baño, pero ¿cómo? Si estoy con dolores, me va a decir que sí ya me da ganas de hacer el baño. Entonces decía, es que esa es la manera, o sea, como que puja, entonces ahí el bebé sale. Pero yo estuve en tiempo ahí, y como le digo, y como yo ya les decía, ya es hora, venían, no está dilatado. Y después ya, o sea, ya me descuidaron, pues ya ni siquiera me tomaban en cuenta, venían otras, yo también escuchaba lo que decía acá. Y después ya estaba ahorita, así que ya me daba ganas hasta de irme al baño y todo eso, y yo les llamaba y no venían. Y mi hijo ya, en la camilla me llevaron ya con la cabecita allá afuera. Vea la despreocupación, o sea, ellos, o sea, como ven que no está ese ratito, ellos se descuidan y no importa lo que pase. Sí, y así han hecho con otras personas, también se ha constado que van dando a luz ya en las camillas. ¿En qué año dio usted por primera vez a luz? En el 92. Imagínese, desde el 92. ¿Qué edad tenía usted en el 92? ¿Qué edad tenía? Pocos. Más o menos. Los 49. La verdad es que no me acuerdo cuántos años. ¿Por qué le pregunto? Porque si es que desde el año 92 estamos en el 2025, ¿cuánto tiempo ha sucedido? Y hasta ahora en la actualidad claro, siguen habiendo. Yo, ¿cómo se llama? Tenía 26 años tenía, sí. Porque a los 26 años me tuve ahí. Ya. Entonces 26 años tuve. Entonces imagínese
Y yo decía, yo de aquí sí no quiero saber nada, yo no quería ni que me tope nadie, porque dije, no, ya no más, esto va a ser lo único, ya no quiero más, quiero saber más. Y mire, borrón y cuenta nueva. Yo en cambio tuve una experiencia que no sé si era la adecuada, pero cuando yo estaba de mi primer hijo, yo ya estaba con los dolores de parto y entré, me atendieron en un consultorio y en ese momento me rompieron el agua de fuente. Verás que no se me rompió, me rompieron ellos el agua de fuente y me hicieron un lavado gastrointestinal. Y ya que salgo de eso, me dicen, vaya nomás señora a la casa y cuando le duele. O sea, pero yo digo, ya no tenía agua de fuente, entonces yo salí, porque ya me mandaron, y salí y no avancé ni a llegar a la sala de espera cuando tuve que regresar porque mi hijo ya estaba naciendo. Entonces, mira, o sea, ¿por qué me rompieron el agua de fuente? O sea, ellos tienen experiencia, tienen la capacidad, pienso yo, que deberían por lo menos. Sin embargo, eso hicieron conmigo. Me mandaron después de haberme roto el agua de fuente, ellos mismos, no yo. Incluso siendo yo misma, deberían ya haberme cogido, ¿cierto? Pero ellos me rompieron y me mandaron. Por eso es una negligencia médica, porque el momento de que ya se rompe el agua de fuente ya de ley es porque ya tiene que estar ahí, ya le ven cómo está, y es verdad, como dice, que sí le hacen ese lavado, todo eso, porque tiene que estar limpia, sí, pero ellos ya le hacen eso, ya tienen que atajarle ahí. ¿Cómo le van a mandar? Pues porque el bebé se puede morir, no tiene nada dentro. Entonces es una negligencia médica. Yo di a luz exactamente el 21 de noviembre del 99 y a mí fue algo tan, ¿cómo le digo? Tan bochornoso diría yo, ¿no? Que cada rato era que me metían la mano, o sea, el tacto, supuestamente el tacto, me metían la mano y eso era un dolor horroroso, horrible. Y me decían, no, espera nomás, señor, porque todavía le falta, no está dilatado, no está dilatado. Cuando, ¿qué será? No pasó ni una hora. Cuando yo ya no aguanté, o sea, no aguanté, y por poco mi hijo cae en el basurero, digámosle así, de lo que tienen ellos ahí de la sangre. Me dice, o sea, la doctora, no sé si fue doctora o enfermera, cuando me siente que la cabecita de mi hijo ya estaba fuera y me hicieron acostar, y cuando mi hijo pum salió, si la enfermera o la doctora, no sé qué sería, no recogía a mi hijo, se caía en el basurero. O sea, imagínense. O sea, son tan déspotas, son tan con ese autismo que les da. Antes, en 1922, que yo di a luz, cuando yo tenía 21 años, y ahora que estamos en el 2025, no es que se ha cambiado mayor cosa. No se ha cambiado sigue siendo lo mismo. Si usted tiene padrino en el hospital, le atienden como debe ser. Si usted no tiene padrino en el hospital, espere y aguante. Y váyase, ni siquiera espere, váyase. Y es todos porque yo como padre, a mí la enfermera me dijo, y eso no fue hace mucho, fue hace 10 meses que mi hijo nació. Y la doctora a mí me dice, su hijo se va a morir. Sí, son tan me dice así de frente, su hijo tiene esto, tiene este otro y se va a morir. Corre un gran riesgo de que se muera yo. Y yo viéndole a mi hijo en una caja y... En el termocuna. En la termocuna. Porque ojo, o sea, mi hijo ya nace, le visten, ya señora, ya estaban en el punto de que ya para que se vaya a la casa. Y le ven a mi hijo que se empieza a tornar morado. Y nuevamente le quitan a mi hijo a la mamá. Y empiezan a hacer exámenes. Y ahí recién se dan cuenta de que mi hijo ha tenido tapados los pulmones, que ha tenido un soplido en el corazón, que un poco de cosas. Para el siguiente día, a los 2 días de eso, la doctora sale así, literalmente. Con ese comentario. Su hijo tiene un gran porcentaje de que se muera, de que su hijo se va a morir. Yo, cójanme,
casi me desmayo. No tienen la manera de Y ahora imagínense, si desde el 92, del 99, mi hijo nació en el 2025 y siguen existiendo estos inconvenientes, también creería que el hecho es porque no tienen personal calificado. Y seguramente es, creo yo, que es porque por ahorrarse unos cuantos dólares no investigan bien a la persona, enfermera o doctor que va a ingresar. Pero, disculpa, te interrumpo, no necesariamente es en los hospitales públicos, porque bueno, como les comentaba, yo di a luz en una clínica privada a mis 2 hijos. Y yo tuve una experiencia, bueno, se puede decir que un poco mala, porque cuando yo programé mi embarazo en mi primer hijo, yo programé mi parto en mi primer hijo, cuando fui únicamente a una consulta médica. Y bueno, en ese tiempo yo di a luz en el 2014 y en ese tiempo era esto del mundial y que no sé qué, y justo mi ginecólogo de cabecera se había ido al mundial, entonces me dejó sola. Me dijo que bueno, que él iba a llegar justo en el momento en el que yo iba a dar a luz, pero lamentablemente no llegó. Entonces el doctor me dejó con otro médico que yo no lo conocía, yo no estuve con él durante los 9 meses de mi embarazo. Entonces, bueno, así es que este médico ya me realizó los ecos y todo y me dijo: señora, ya tiene que irse a la clínica, tiene que ya irse. Yo no iba a poder dar a luz normal porque yo cuando era niña tenía alojación de caderas. Entonces en mi historial médico decía que yo tenía que dar a luz por cesárea. Entonces llegué a la clínica, me ingresaron por emergencia, pero ahí está la negligencia de las personas que están a nuestro alrededor. O sea, todos deberían estar informados de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y qué es lo que nos pasa. Entonces yo no tenía dolores, yo llegué normalmente, yo no tenía nada. Entonces, como ya llegaba la fecha de mi parto, entonces me ingresaron por emergencia. Pero las enfermeras que estaban ahí me pusieron esa inyección para acelerar, Epitocin, para que me dé dolores. Ay, no. Entonces me pusieron eso, pero yo no sabía por qué. Pues claro, obviamente yo estaba en la camilla, me pusieron el suero, las inyecciones, pero yo sin decir nada, porque se supone que nosotros ya... en la historia clínica. Exacto, se supone que nuestro médico, bueno, en mi caso, el médico, mi ginecólogo ya tenía que haber informado a la clínica el cómo iba a ser mi procedimiento. Entonces, no, ya me pusieron esa inyección y empecé a sentir los dolores que no tienen idea. Yo no estaba preparada para eso, porque mi doctor me decía: no, usted no va a sentir dolor, tranquila, no va a pasar nada. O sea, iba a ser todo relax. Claro, iba a ser todo relax. Pero sí es para el parto normal. Acelerar. Y me iban a hacer dar a luz normal. Entonces yo ya cuando me estaban ingresando al quirófano, les dije: no, pero yo no puedo dar a luz normal, tienen que volver a revisar, porque, o sea, era el daño para mí, porque mi hijo era súper grande. Entonces yo tenía una alocación súper fuerte en las 2 caderas, y el momento en el que la cabecita vaya a salir, mis caderas se iban a extender muchísimo, y el doctor me decía que la que va a correr peligro soy yo. O puedo quedarme sin caminar, o puedo, yo qué sé, quedarme coja o algo así. Entonces no me iba a arriesgar de esa manera, pues. Entonces me pusieron ya en las puertas del quirófano, le tuve que decir a los médicos: no, yo no puedo dar a luz normal, tienen que hacer otra cosa porque no puedo. Y yo lloraba del dolor porque no, o sea, no estaba lista para eso. Y en clínica privada. Y en clínica privada. Pero ¿y usted sintió que respetaron las decisiones en ese momento? No, porque no respetaron nada, porque se supone que Ya ni estudiaron la historia clínica. no, sí di a luz por cesárea, porque ya yo misma les pedí, claro, yo misma les dije: tienen que volver a revisar, porque si no me iban a hacer dar a luz normal, y hubiese sido algo lamentable para mí, porque no sabíamos qué iba a pasar, pues. Entonces, bueno, ya a las puertas del quirófano les tuve que decir que no, que yo no podía dar a luz normal, que yo tenía cuando era niña alojación de caderas, a mí me operaron y todo, entonces iba a ser peligroso. Así es que ahí como que esperaron un poco, empezaron a revisar todo lo que mi médico había dejado,
Y aparte del dolor que sentía, me pusieron ya la inyección epidural y todo, y o sea, ya, bueno, ahí sí ya, En medio se tranquilizó. en medio de todo, ajá, sí, ahí fue. Pero después de una mala Ana, física. tú que aún no has pasado por estas experiencias, con lo que escuchas, No quiero pasar. ¿cómo ves esta situación? ¿Qué piensas tú como adolescente, como mujer, y que todavía no corre esta experiencia? O sea, Y es estos que riesgos también. inicialmente considero que es un abuso de autoridad, siento. Porque, claro, en ese momento los doctores, las enfermeras son quienes se encargan, pero sin embargo no toman las precauciones debidas, no te toman tu opinión como tal, como puedas aportar. De pronto, no sé, te hacen, yo que sé, alguna grosería, algún movimiento brusco. Ellos no consideran tu sentir en ese momento, considero. Entonces, o sea, con estas experiencias yo estoy curada. Ya, solo lo escucho y me duele. ¿Qué es lo que te preocuparía a ti en todo este punto de dar a luz en un hospital público o privado? Una negligencia, porque mira, o sea, escucho el caso de Natalie y, o sea, yo me pongo y idealizo que de pronto en ese momento los doctores o las enfermeras simplemente se hacían de oído sordo y ya, y te practicaban un parto normal. Entonces, a mí me preocupa eso, que después de todo, o sea, causen un daño a tu salud sin que a ellos les interese qué puede pasar luego. O una muerte también, pues. Exacto. ¿Tú en qué sentido creerías que se deberían garantizar los derechos de la mujer durante el parto? ¿Cuáles crees tú que serían los derechos que se deberían garantizar? O sea, inicialmente la privacidad y tu derecho de expresión, porque si tú sientes algo que no está bien, al final es tu cuerpo, es tu hijo quien va a nacer. Entonces considero que inicialmente es el derecho de expresión. Ustedes como ya personas que han experimentado, ¿cómo se sintieron antes y después del parto? Antes de ingresar, emocionalmente, y después que ya pasaron todo este tema, ¿cómo salieron en el parto? Después de que ya... Llévenme a mi casa. Como un daño Desesperada, susto. Claro, o sea, lo que quieres es ir a tu casa y que tu Quedarte familia te sola. atiende, quedarte sola porque... Por un momento, Sí, creo no, yo. no sé. ¿Alguno de ustedes salió del hospital diciendo, vamos por el siguiente? No, nadie. Las enfermeras te dicen, nos vemos el otro año. Cada que tú te vas al hospital y ya sales, ellas te dicen, hasta el otro año te dicen. Y yo creo que te van sentenciando. Y eso es algo chistoso, pero el que ya te digan esas cosas es como que ya en tu cabeza se pone una barrera de no. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, esto puede generar una molestia incluso en su hogar indirectamente. ¿Por qué? Porque tal vez el papá quiere otro hijo, ¿no? Bacán, ya tengo el hombre, ahora quiero la mujer. Pero la mujer fue quien se chupó todo ese mal rato, esa situación. La cabeza del hijo ya yendo a caer en el basurero, no salía rápido, los dolores no venían. O sea, todo ese tema creo que genera todo este punto. Y si vamos escalando la situación, vemos cómo puede llegar a agravar incluso en nuestra vida cotidiana, indirectamente. El esposo quiere otro bebé, pues la esposa al ver este tema traumante decide no tomar ayuda psicológica, se niega totalmente, se hace la ¿cómo se llama cuando ustedes? La ligadura a escondidas del papá, y el señor pues obviamente triste decide irse por otra persona y sigue, o sea, y la cadena continúa de algo tan chiquito que una doctora o una enfermera no supieron decir las cosas o no supieron manejar la situación con la responsabilidad y su ética que les debería definir. Entonces, si ven que eso va aumentando hasta tal punto que ya no va a ser solo un daño psicológico por el parto, sino pues ya va a ser emocional porque mi esposo se fue con otra persona que le puede dar otro hijo. Incluso
Josué, ahorita que mencionas esto de la ligadura, tú no puedes hacerte, o sea, no puedes controlar tu cuerpo ni decidir por tu cuerpo, porque en el hospital, por lo menos en el público, te dicen que tiene que tener la autorización del esposo y la Y edad. tiene que firmar. Tiene que cumplir con y la edad también. Claro, porque Sí. cuando yo di a luz a mi segunda hija, yo dije, no, ahí mismo, por favor, ya no quiero más. Y no me permitieron, y eso que es una clínica privada, no me permitieron, me dijeron, no señora, después va a tener, se va a arrepentir, que no sé qué, que después va a querer tener otro hijo. O Y sea, yo decía, ellos pero no, deciden. es mi decisión, ya no quiero otro hijo, ya no quiero, yo es mi decisión. Y, o sea, tuve que someterme a otra cirugía después de 3 años de haber dado a luz para ya no tener más hijos, porque en realidad ya no quiero tener más hijos. Es que igual la economía del país está Uy, súper chupedas. complicada, entonces hay factores que influyen mucho. Entonces, Pero para al que una final- mujer tome una Al final decisión esas así. son decisiones de uno, o sea, son Exacto. propias. Es como te digo, es tu cuerpo y tú sabes si es que quieres o no. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué intervenir de esa forma sin que se pregunte su expresión como tal? Porque En no este le preguntas, caso, dígame su opinión si le parece o El no. esposo es el que tiene derecho de nuestro cuerpo, él es el que decide. Es porque no se hace la vasectomía él. Claro. Por ejemplo, ese, por ejemplo, esa es una de las soluciones Porque todo es que nosotros, ustedes como o sea, mujeres porque todas podrían las tomar, ¿no? mujeres. ¿Cierto? Y Exacto. ponernos a pensar a los hombres. ¿Por qué ustedes no se hacen la vasectomía? Exacto. Claro. A ver si les gusta. ¿Por qué no se hace la base? ¿Por qué no se hace la vasectomía? Los hombres, exacto. Porque toda la mujer, o sea, la mujer tiene que cuidarse, la mujer tiene que tomar las pastillas, la mujer tiene que inyectarse, la Y mujer, cuando se olvida de la pastilla, ¿de quién es O la sea, culpa? emocionalmente podemos decir que se sintieron Abusada. bien, se sintieron mal. Antes del parto, me imagino que muy pocos, o tal vez el porcentaje debe bajar, porque muchas personas entran con esa felicidad, muchas mujeres entran con esa felicidad de voy a ser mamá. Entonces me imagino que emocionalmente antes entraron súper bien, felices, contentas, a pesar de todo, es mi hijo, mi hija, etcétera. Antes de los dolores. Pero después del parto me imagino que o sea, ahí sí nomás, Dios les sí pague. Ganas de volver. Sí es, o sea, el pensar en ese momento del dolor, de que no fuiste tratada como debe ser tratada, sea público, sea privado, debe ser tratada como tal, como la mujer, como la madre, el que está uno sufriendo ese dolor. O sea, sabemos que las enfermeras, las doctoras no se van a poner en nuestro cuerpo a sentir el mismo dolor que nosotros sentimos, porque eso no pueden, pero sí pueden ser, como decir, empáticas a nuestro dolor, a nuestro deseo, a nuestra angustia de ese momento. Pero ahora las personas no son empáticas. No, ni Como ahora te ni vuelvo a antes. repetir, si tienes dinero, eres bien tratado. Y si no tienes dinero, pues ahí aguántate y espera. Así de Juega simple. mucho el tema económico. Exacto, aquí ahora en el país Y juega eso digo, demasiado. mire, a mí me hicieron, o sea, la práctica médica, digo, de ahí cuando yo le di a luz a él, cuando ya ¿cómo es? Me dijeron, ¿sintió lo que le corté? Le digo, no, porque le cortan pues del Claro, momento le que cortan. está, uno no se siente del dolor ni nada. Y después ya, bueno, ya me estaban surciendo, pero se demoraron muchísimo tiempo. Digo, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto le cortaron? Entonces ya después que ya me dieron el alta y todo, y yo me sentía mal, y eso fue no enseguida, sino después, porque yo me comencé a como a oler algo. Yo decía, yo me olía mal, digo así. Y por ejemplo, cuando me quisieron fajar, yo no me dejé porque a mí me estorbaba, o sea, algo había dentro de mí que me estorbaba. Cuando después que en eso de la limpieza que se hace, le digo a mi mami, le digo, mami, véame, le digo, porque yo siento algo y sentía el olor, o sea, yo me iba al baño y yo misma, o sea, percibía ese olor. Y cuando, espérese un ratito, mami, está conversando. Entonces cuando después le digo a mi mami que me dé viendo, y me habían dejado la gasa ahí adentro, y mi mami que me bota esa agüita esa que le mandan para limpiar la herida, comienza a salir burbujas. Y
imagínese la práctica médica que me hicieron. De ahí me tocó irme a donde un médico para que me dé un tratamiento para... Y imagínese. Yo, por ejemplo, en mi segundo embarazo, bueno, en mi primer embarazo fue de Josué, y en mi segundo embarazo de Naomi, fue algo, o sea, fue algo de que yo me gilié, digámoslo así vulgarmente, yo me gilié y yo tenía que haber demandado a ese hospital. Porque yo llego con un diagnóstico de que mi bebé estaba con sufrimiento fetal. Llegué al área de que me pusieron la inyección aquí en la columna y todo, y me pusieron pasar al quirófano, todo. Cuando la enfermera le dice al médico, doctor, apúrese porque la señora ya se le puso la anestesia y ya se le va a pasar la anestesia. Y el doctor, ¿qué era? Se reía, se hacía bromas con las otras enfermeras, jiji, jajajaja, cuando ya después yo ya sentía todito. Yo no aguantaba el dolor. Y por lo que ya me pasa la anestesia de que me pusieron en la columna, me pusieron la mascarilla general. Y créanme que eso fue lo peor que me pudieron haber hecho. Casi me vuelvo loca. Me pusieron sobredosis de anestesia. Qué ignorancia. O sea, imagínense, cosa que yo pasé así unos 15 días. Si no era por un familiar que me llevó donde el homeópata. El homeópata me cogió y me inyectó todita la cabeza, la parte de la espalda, de los hombros, la parte de aquí de la herida, porque aparte de eso me hicieron la cesárea, de la herida, y me hizo tomar agua con la cebolla blanca. Que eso ha sido para eliminar totalmente la anestesia. Si no, yo me hubiera quedado loca. O sea, yo iba al hospital, no sé, yo fui al hospital los 7 días seguidos. O sea, no aguanto. Llegaba al hospital, me hacían acostar, me ponían el oxígeno, y eso ha sido que el oxígeno viene a cortar eso de la anestesia, no sé qué. Pero eso me pasó. Era 7 días contado al hospital a que supuestamente que qué me hicieron. No, es que no se le ha hecho nada a la señora, no sabemos por qué. Tal vez tuvo una reacción a algún medicamento que se le mandó. Nada, eso era mentira. Después, cuando ya me fui con donde este médico homeópata, era que me habían puesto sobredosis de anestesia. Y todo por este médico que no se curó. Negligente, o sea, no se apuró a hacerme lo que tenía que hacer, sacarle a mi bebé. Cuando ya pasó el tiempo de la anestesia de aquí de la columna, o sea, yo ya sentía todito, o sea, todito, y lo que me decía ese tonto médico, porque no es más, espérese señora hasta poderle sacar a la niña. Y es que a mí me pusieron unas pinzas aquí, unas pinzas así para alzar, porque yo no aguantaba. Fue lo peor que yo, o sea, que yo pude haber vivido. Y como yo dije, yo me gilié porque yo tenía que haber demandado a esa clínica. Alexander, con todo lo que has escuchado, con todo lo que has pasado, tal vez tú también como padre y dentro de tus experiencias, ¿cuáles crees que son las principales causas de la violencia obstétrica en los hospitales públicos? Y en tu caso, como nos contabas también, en los privados, ¿cuál es en sí lo que tú creas ante eso? En los dos lados, privado y público. O sea, bueno, de mi parte personal, o sea, como hombre, uno tiene una perspectiva diferente, que obviamente no somos lo que estamos palpando, todo el tema de, en este caso, los procedimientos médicos. Entonces, que yo podría decir, en el hospital público, según como no pude pasar a ver cómo fue el procedimiento. Porque ya escuchamos acá a las mujeres. O sea, ya vemos lo desastroso. La única noticia que me dijeron fue, ¿sabe qué? Su hija ya nació. Y yo decía, chévere, o sea, que estaba bien y todo. Entonces, eso para mí era satisfacción.
pero de ahí todo lo que vivieron adentro, o sea, es muy diferente, o sea, es un sentir sumamente distinto. Entonces igualmente con mi segunda y mi tercera hija, con ella pude pasar el quirófano porque mi segundo hijo justo nació en pandemia, entonces fue un poquito traumante, digámoslo así, porque a mi ex mujer le pasaron como que en una cápsula a dar a luz, fue un poco traumante, digámoslo así. Pero cuando pasé a ver el parto de ella, que fue en privado igual, y eso que mi segundo hijo también fue privado, ¿no? Pero obviamente por el tema de la pandemia no pude pasar y todo eso, pero o sea, yo no te puedo decir así sufrió violencia dentro porque la verdad no lo vi. En cambio, cuando pasé al parto de ella, lo que me pude percatar es que, por ejemplo, ella estaba como que un poco de presión alta, y eso me asustaba a mí porque cuando tú escuchas la maquinita que están los latidos normales, pip, 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 normal. Entonces, en el momento que yo entré, vi que los latidos de ella estaban pip, 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 y decía, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y así, eso sí fue un poco traumante para mí. Entonces de ahí el doctor decía que es normal, que es por lo que están realizando este procedimiento y todo eso, pero o sea, de ahí salió todo bien. O sea, a mi perspectiva no te puedo decir que haya sufrido de violencia y ese tipo de cosas, o si es que hubo una mala práctica médica, no sabría decirte. Entonces es ahí cuando valga este refrán que dice: bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Como conclusión. Conclusión. Sí. Ajá. Durante todo esto, ya para más o menos empezar en el cierre, ¿cómo creen que se debería llevar los procedimientos de ustedes como mujeres que sufrieron esto? ¿Cómo creen que se debería llevar un procedimiento seguro y respetuoso con el esposo, con el papá del bebé? Porque Alexander tocó un tema que es muy delicado y si pusieron atención, saben responder. ¿Cómo creen ustedes que debería ser el cambio para que sea tomado como respetuoso y digno el trato del enfermero, el doctor con el padre? Darle la información completa, sea buena o sea mala, darle toda la información. Sabe que, señor, sucedió esto con su esposa, con su hijo, o sea, darle la información completa sin ocultar nada, porque a pesar de que él no esté en ese momento o no vea o no palpe qué es lo que pasó con su esposa y su bebé en el momento de dar a luz, yo creo que él siente esa desesperación y nervios del estar afuera esperando sin saber qué es lo que está sucediendo. Entonces sería algo muy ético y sentirse más que nada en el lugar de ellos, ¿no? Y decirles todo lo que sucedió, sea bien o sea para mal, para que él esté preparado también. Y o sea, de alguna manera se sienta como que conforme con lo que le hicieron a su esposa, el cómo nació su hijo. O sea, decirle la verdad más que nada y ser comprensivos con la persona que también está afuera, ¿no? Con los familiares. O sea, pero también en ese caso sería saber de qué forma decirle las cosas, claro, ¿no? Como en tu caso, se va a morir. O sea, Claro, saber de qué forma decir las A mí cosas. me dijo eso. Póngase que sufría del corazón. Y al otro día de lo que me dice eso mi hijo, y yo le doy gracias a Dios por la doctora que le vio, porque de haber sido por la doctora que me vino a decir que mi hijo se iba a morir, mi hijo hasta ahora seguiría así, o algo hubiera pasado, porque llega una doctora y ella dice, y ahí nos damos cuenta, ¿no?, en este tema de que ¿por qué estos conocimientos no se imparten a todos los médicos? Yo digo que la leche materna es el alivio de todo para los bebés, porque lo que le hizo fue, ya tienen que quitarle los medicamentos, o sea, están muchos medicamentos dándole a su hijo. Entonces ella llega y en su turno le hacen que le saquen los medicamentos a mi hijo y que le hagan lactar a mi hijo, porque no había comido ya 3 días. Le tenían solo con suero y todo. Y mi hijo empieza pues a chupar
chupar y a chupar y a chupar, a chupar, a chupar. Al siguiente día ya no tenía medicamentos, al siguiente día después de eso le pasaron a cuidados básicos, salió de cuidados intensivos, del día siguiente ya empezamos ya para hacer los trámites para sacarle a mi hijo y así. Entonces vemos la negligencia y digo, o sea, si ahora, y como dice Consuelo, si ahora yo que me pongo y me doy cuenta, era de haberlo denunciado, era de haberlo hecho, porque como usted dice, si sufría del corazón, si yo me agarré de la caja, yo no habría que su hijo se va a morir. Así de fácil, sin anestesia, sin previo aviso. Ay, sí. Ustedes como madres, ¿cómo creen que después de todo esto, cómo creen que es la relación tanto física y psicológica con su hijo? ¿Cómo pasa a ser la relación madre a hijo En el momento que damos a... después de dar a luz? ¿Cómo es la relación? O sea, muy apegada, muy afectiva, porque uno como mamá valora el esfuerzo, y eso incluso se les inculca a veces a los hijos, ¿no? Se les dice, o sea, yo a veces a mis hijos les digo, yo que les di a luz, yo les di la vida, y yo en forma de broma les digo, yo les puedo quitar, porque en realidad, o sea, uno se les da la vida, y es lo más, la relación que yo, a pesar de que en la palabra dicen lo que tenemos que tener la mejor relación con el esposo, yo creo que es con los hijos, porque, o sea, estuvieron adentro tuyo, de ti salieron, tú le formaste, tú le hiciste, y, o sea, ¿qué más? ¿Qué mejor relación? Y para mí nunca se rompe el cordón umbilical, ni por más que los hijos se casen o se vayan lejos, siempre la mamá, como dice el dicho, la mamá es mamá. Entonces la relación siempre será única. Señor Isabel. Perdón, ahí yo acoto algo, ¿no? No soy mamá, pero... Es que eso es lo que se genera, eso es lo que se trata de generar, porque el embarazo es de madre y padre, y la violencia que le ejercen sobre la madre viene y se desquita con el padre. Entonces indirectamente sí, porque es una mala práctica que le hacen en el hospital, sale enojada, sale molesta, y al papá le dicen, todo está perfecto. Entonces obviamente el papá feliz y que la barriga, pero la mamá, estoy con dolores, estoy con esto, no le pasan la información correcta, no le dan el conocimiento necesario a uno como hombre, como padre, para poder apoyar en el embarazo a nuestra esposa. Entonces, obviamente eso genera problemas, y es un claro ejemplo, por más chistoso que suene, es eso. O sea, bueno, yo pienso que sobre la pregunta anterior, sobre la relación afectiva que tendría la mamá con su hijo, dependería mucho de la forma en que fue concebido un bebé, porque por ejemplo, bueno, aquí hasta donde sé, todos los hijos o sus hijos y todo eso fueron concebidos de una buena manera, pero qué tal si es que hubo un acto de violación, por ejemplo, o hubo un embarazo no deseado, un embarazo prematuro, ¿me entiendes? Entonces creo que todo eso influye bastante. Entonces creo yo que ahí hay como que diferente sentir entre el afecto entre la madre y su hijo, y eso por ejemplo es lo que pasó con tu hermano. Claro, mi hermana tuvo su embarazo, su primer y único embarazo a los 14 años, y ella tuvo un embarazo súper complicado, y no solamente en la forma física, sino también en la emocional, porque ella no tuvo la compañía del papá de su hijito. La persona que estuvo con ella fue mi mamá y yo. O sea, yo me convertí como que en el papá de mi sobrino. O sea, fuimos las mamás, las tres mamás de mi sobrino, y cuando ella a veces no quería, o sea, ella a veces se ponía en el plan de que no, yo no quiero esta barriga, no quiero, y lloraba. O sea, lloraba, y a pesar de que ella lo sentía y nosotros tratábamos de que ella ame a su hijo, era como que, o sea, tal vez la inocencia que ella todavía tenía, porque era una niña, o sea, y el desconocer, su cuerpo no estaba preparado, su mente no estaba preparada para ser mamá, entonces le afectaba todo. Entonces ella a veces decía, no, yo no quiero tener este bebé, yo no quiero, y ya tenía varios meses de embarazo, entonces ella decía, yo no quiero, y nosotras le decíamos, no, nosotros le vamos a cuidar. O sea, hasta el final, cuando ella casi ya iba a dar a luz, yo le decía, si tú no le quieres a tu bebé, yo lo voy a cuidar, yo me voy a hacer cargo de él. Entonces,
Una cosa fue cuando estuvo embarazada, pero cuando ya dio a luz fue totalmente diferente. Ella cambió totalmente con su hijo. Ella le vio y ya, o sea, sus sentimientos eran distintos hacia él. Ya cambió absolutamente todo y todo el daño que ella sufrió durante el embarazo y antes se le olvidó por completo. Por el amor A su hijo, ajá. O sea, claro que mi hermana ahora ya tiene 28 años y mi sobrino ya tiene 13 años y ella ya no quiere tener hijos por ese trauma que vivió, ya no quiere tener hijos. Pero el amor y el lazo que les unió, o sea, fue diferente ya, porque nosotros decíamos, no, ella no le va a querer dar el seno, no le va a querer abrazar o cambiarle y cosas así. Entonces, pero fue algo distinto. Cuando ya le vio a su hijo, o sea, ella hizo todo por él. O sea, fue muy complicado porque ella seguía yendo al colegio con su pancita y cuando igual ella ya dio luz seguía yendo al colegio, nosotros le íbamos a ver amarcados a mi sobrinito y le esperábamos a la salida del colegio y ya no pudo hacer las cosas que los otros compañeritos hacían. Si iban de fiesta, al cine y cosas así, ella ya no lo hizo. Entonces, pero ya cuando él nació ya no le importó, ya le vio y ya no le importó. Entonces ahora mi sobrino para ella es todo, pero ya no quiere más hijos, ella ya no quiere más hijos. Igual le quedó. Le quedó, ajá. ¿Saben que más del 44% de las mujeres en Ecuador han sufrido una violencia similar a la de ustedes? O sea, eso significa que estamos jugando casi al mitad por mitad. Claro, sé a qué grupo me toca. Si mi hijo padece o no padece, es casi la mitad. Mira, ahora que se toca este tema, o sea, viene a mi mente incluso esto de la violencia. Como mencionaban, hay muchas enfermeras que te hacen comentarios fuera de lugar, ¿no? Como de pronto tú abriste las piernas o tú lo quisiste. Pero ¿y qué pasa si este comentario va hacia una persona que fue violada? O sea, hay un daño aún más grande. A eso es a lo que vamos, el daño psicológico que ocasiona. Ya tienes un trauma de la violación, más otro trauma de una persona X que no sabe tu situación y sin embargo te dice groseramente las cosas. Estamos en decaída. Señor Isabel, para usted, con todos sus años de experiencia y más lo que ha escuchado del resto de personas, ¿qué cambios cree usted que se debería proponer para mejorar la atención y prevenir la violencia obstétrica, tanto ya sea en hospitales públicos como en privados? Sería que los que están estudiando cambien ya viendo lo que han pasado sus mamás, sus hermanas, ya cambien de cómo deben portarse ellos, sean más amables, que atiendan bien a la persona. Eso. Muy bien. Vamos a entrar en el tema de reflexiones con todo lo que hemos hablado y ya las respuestas hacerlas más cortas. Ustedes como madres, tú todavía no, también desde tu punto de no soy madre aún, pero ¿cómo apoyaría en esto? ¿Qué mensaje les gustaría dejar a otras mujeres y a los profesionales de la salud? Ustedes como mujeres y madres que han pasado estos problemas. Bueno, yo pienso que primeramente como profesionales tienen que tener vocación, porque muchas de las personas, como ven, dicen, no, pues no hay otro trabajo para hacer, comienzan a estudiar así y dicen, bueno, pues que ahí voy a tener un trabajo y todo, pero uno para estudiar todo eso tiene que tener vocación. Yo, por ejemplo, no tengo vocación para eso, yo no lo hago porque es una responsabilidad bien grande la que se viene ahí. El mismo hecho de hacer concebir a los hijos ahí, o sea, que nazcan los niños, o sea, que uno se debe tener ese amor, porque hay mujeres, hay tanto mujeres como las que hacen dar a luz y ellas más que nadie deben estar, o sea,
bien, o sea, viendo, porque son mujeres, pues, son mujeres, y decir, no, pues, yo tengo que tener vocación, tengo que tener amor, y también compasión, porque a veces no tienen compasión por las personas que están sufriendo. Hay muchas personas que sufren, imagínense, a veces ya a los 7 meses es como que ya quieren nacer los bebés, y o sea, y es una manera de ellos de decir cualquier cosa, y, o sea, para salirse del tema y todo eso, y a veces hasta engañan, o sea, hasta engañan a la persona. Miren lo que le ha pasado acá, que ya le rompen el agua de fuente, y ya le mandan a que vaya a la casa. ¿Cómo van a hacer eso? Van a matar a una criatura dentro de su vientre. Imagínense, 9 meses nosotros le llevamos en el vientre a un hijo. Ese peso, eso, todo lo que está dentro de nosotros, porque que se siente uno cansada las piernas, ya no se siente lo mismo cuando ya el bebé va creciendo, va formándose en nuestro vientre, ya no somos las mismas. O sea, imagínense ese pesito, porque pesa también ese pesito de ellos, lo que va creciendo, tantas cosas bonitas en esa persona, y que por una negligencia médica a veces mueren los bebés o a veces mueren las madres. Entonces tendrían que concientizar a todo esto, ser conscientes de para qué se están preparando, porque no solamente yo voy a hacerme esto, porque ahora usted ha visto cantidad de personas que estudian, que estudian para enfermerías, y ahora en la mayoría de los hospitales no es que vemos a los doctores que habían antes, ahora hay puro practicante. Entonces debería estar siempre un médico como de cabeza ahí, para que él incluso, yo digo, no, un médico que él ya comience a hacer el parto y los otros estén viendo, porque ni así, o sea, por ejemplo, en nosotros, no, si una persona está aquí y nosotros queremos aprender de él, tenemos, no con una sola usted ya lo aprendió, siempre tienen que estar, porque la práctica es hacerles practicar, a ver, esto es así o esto es asado, y para que puedan, porque a veces digo, los jóvenes de aún fallan bastantísimo los jóvenes, o sea, y a veces digo, no les importa, ellos tendrán mamá, tendrán hermanas, pero a lo mejor el resto no les importa. Entonces sí deberían concientizar eso, que deberían, o sea, estar ahí solo las personas que en realidad les nazca hacer eso, o sea, les nazca de corazón, porque para cualquier vocación uno se tiene que tener amor para hacer las cosas. Pero Sí. incluso cuando van a estudiar mismo debería haber como que algún tipo de como vocación. ¿Cómo daban exámenes, pruebas para ver si es que es apto para ver si es apto, Claro. porque como usted dice, o sea, para mí es fácil, yo voy a estudiar enfermería porque no tengo que seguirlo, porque me digan, pero no tengo la vocación, no tengo ese amor que necesito para esa profesión. Entonces debe ser desde las bases, o sea, cuando las personas van a ingresar a estudiar eso, hacerles ese examen, o yo qué sé. Porque ahora como institutos que les... Yo sí anhelaría eso, y yo sí pediría eso, de que en el área de recursos humanos, a todos los chicos o enfermeras o licenciadas que estén en el área de salud, les den talleres, capacitaciones, para que no tengan, o sea, solo de coger y soltar lo que sea el diagnóstico, tener ese amor para coger y decir, o sea, ese dolor que a uno le causa que nos den un diagnóstico que no queremos escuchar, que tengan esa sensibilidad para coger y decir, porque ahora con tal de coger y lanzar nomás allá, o sea, no, yo sí quisiera, mejor dicho, todos necesitamos aprender, todos necesitamos renovar nuestras mentes, todos necesitamos explorar cosas nuevas, el trato a las personas, o sea, yo sí pediría eso. Sí. En los hospitales, en las clínicas, en todo lugar, porque todos pagamos. Claro, porque mire, los tratos no son iguales, porque usted, por ejemplo, va a coger una cita
Mi hermana sabía ir a coger citas con mi papá. Y a veces usted ve en las colas, hay viejitos y que no van ni siquiera ni acompañados de un familiar. Y no son capaces ni siquiera de llamarles, decirles, ¿sabe qué? Esta cita se le extendió para otra fecha. Llegan a la ventanilla, vienen de lejos de esos pobres mayorcitos y le dicen, no hay, y se ponen enojadas. Cosa que un día mi hermana había tenido que ir a hablar con una persona ya de más arriba, y la que había estado atendiendo, vaya y hable. Yo también tuve una discusión con una enfermera cuando mi papi estuvo en el hospital, porque ella, o sea, estaba viendo cómo estaba mi papá, o sea, que no podía levantarse, y él, no, está bien el señor que se levante y se van. Y ahí sí, pues me entró, y yo me fui y me quejé con la servidora social, porque no deberían tratar así. Imagínense los que vemos, y los que no están al lado de los familiares, ¿cómo les tratan? ¿Cómo les tratan? Mira, por esa parte yo pienso que en el lado profesional se debería pedir empatía, porque al final es un trato con personas y todos somos seres humanos, entonces lo que sienten en este caso las mamás o los adultos mayores, cualquier tipo de persona, o sea, el doctor, el médico que esté en ese momento es tomar esa postura, o sea, saber con quién tratas inicialmente. Y en el caso de las mamás, en este caso que se habla de la violencia, yo pienso que no quedarse calladas, o sea, también hacer respetar tus derechos, porque mira, se me venía a la cabeza que cuando hay violencia, todo el mundo sale, protesta y alza la voz, pero ¿qué pasa? O sea, este es un tema que no ha sido como tratado como debería ser, porque mira, en su caso, o sea, de pronto sientes violencia, pero saliste y se te olvidó, o lo dejaste pasar, y ya, y no hay como una acción frente a esto. Claro. Por eso continúa el pasar de los años, del año 92 al 2025. Que Y todavía sigue exacto, no ha sucediendo. habido cambio, porque Porque no hay una empatía con la gente, o sea, no hay una empatía con la gente. No Para hay. terminar, ¿cómo, con sus palabras, que sean cortitas, lo más pronto, ya para ir cerrando, ¿cómo creen que sería un parto digno y respetado para ustedes? O sea, con palabras chiquitas. Yo, para mí, creo que, por ejemplo, en mi caso, que a los hombres nos compartan los conocimientos que real, o la situación que está pasando nuestra esposa con nuestro hijo o hija dentro del hospital, por ejemplo. Que nos pasen con Sería que claridad, recibieran respeto. con amabilidad, ¿no? Con amabilidad, respeto. Sí, respeto, Claridad, sí. claridad y respeto. Y Para mí tiene tenerles que ahí ser con un buen transparencia. trato. Transparencia y sensibilidad. ¿Ya? Alexander. Yo creo que lo importante es la buena comunicación entre el paciente, los familiares y el doctor. Bueno, les agradezco bastante. Hemos llegado ya al final de este video. Les agradezco mucho por regalarme un poco de su tiempo y pues que podamos hacer de este conversatorio algo que genere primero, como les dije al inicio, sensibilización a nosotros mismos y luego llegaremos a sensibilizar al resto transmitiendo el mensaje y lo aprendido en esta charla. Pues agradecerles una vez más y un aplauso. Ay.